Va ella pate mismo ecuera. Ko árabe ñañemonge tamita ina ni ende momaitei rejewa o momaitei wa. Vocabulario de cortesía. Bueno, aquí cabe destacar que hola se dice ba'eishapa. La palabra ba'eishapa estaremos escuchando en reiteradas veces dentro del idioma guaraní. Como les decía, la palabra ba'eishapa aparece en reiteradas ocasiones. En todos los saludos, esa palabra se va a estar repitiendo. Entonces, ba'eishapa, además de significar hola, también significa ¿cómo estás? Y en el contexto de la mañana, muy temprano, del amanecer, sería porque tenemos a la mañana y después vamos a encontrar al amanecer y después vamos a encontrar a la mañana. Entonces, si yo digo Baeshapa Nekoe, le estoy preguntando ¿cómo está tu mañana? O ¿cómo amaneciste? La traducción literal sería ¿cómo amaneciste? Baeshapa Nekoe. Shekoe puna hande. Amanecí bien. ¿Y tú? Shekoe puna ave. Amanecí bien también. Y el otro le responde, gracias, yayotopata, yayoheshabebe. Son tres opciones que ahí ustedes pueden ver dentro de la nubecita. Ahuye, gracias, yayotopata, nos vemos, o hasta luego, chao. Yayoheshabebe también significa hasta la vista, hasta luego, chao. Aquí tenemos pijarede bobe, durante la mañana. Yo suelo distinguir el con del pijarede. Para algunos autores significa lo mismo, pijarede y con e. Con yo entiendo muy temprano, al amanecer. Todavía no salí de la cama, de la pieza y me saludo con la gente de mi casa, con el con A la mañana ya, una vez que estoy en la facultad, estoy en el colegio, estoy en mi horario laboral, pasando las 7, las 8 de la mañana, yo le pongo pijarete. Entonces es una forma más o menos de distinguir. Pero el significado en sí dependerá mucho del contexto y viene a ser casi lo mismo el pijarete que el coe. Ustedes pueden escoger cuál de ellos usar. Entonces yo también puedo usar, o ustedes pueden usar, o podemos usar, Baeshapa de pijarebe. She pijarebe pona hande. She pijarebe pona abe. Y acá también podemos repetir el otro. Le puedo responder, por ejemplo, she pijarebe awille. Yayotopata, yayoheshapebe. Eso ya va a depender del contexto en el cual se encuentran estas dos personas. En Paraguay tenemos un saludo que es muy peculiar. Según las investigaciones y los expertos en el área lingüística, se refieren que solo en Paraguay existe el saludo del mediodía. Este saludo se utiliza entonces de 12 a 14 horas. Sería así. Baeshapa de asaye. ¿Cómo está tu siesta? Shasaye puna ande. Bien. ¿Y la tuya? O bien. ¿Y vos? Shasaye puna abe. Muy bien también.
Ka'aru bove, a la tarde. Mba'éichapa nde ka'aru. Che ka'aru porã ha nde che ka'aru porã avei. Pyhare vove, a la noche. Mba'éichapa nde pyhare. Pyhare es noche, entonces digo mba'éichapa nde pyhare. Y la otra persona me responde che pyhare porã ha nde che pyhare porã avei. Bueno, nada más para hacer un cierre, me gustaría reiterarles la palabra mba'éichapa significa hola o un hola, ¿cómo estás? O ¿cómo estás? ¿Verdad? Eso se va a repetir en cada horario del día. Lo que va a variar si el horario en que yo me encuentro con alguien es al amanecer, mba'éichapa neko'ẽ. A la mañana, mba'éichapa nde pyhareve. Al mediodía, mba'éichapa nde asaje. A la tarde, mba'éichapa nde ka'aru. Y a la noche, mba'éichapa nde pyhare. Nosotros hoy estuvimos viendo el saludo en forma singular. Yo le digo en forma singular porque teniendo en cuenta que se saludan dos personas. Si nosotros queremos cambiar eso a un grupo de personas, podemos vamos a suponer el encuentro entre la maestra y sus alumnos. La maestra es una sola persona, les saludará. Supongamos que es a la hora de la entrada, a la mañana, les dirá, mba'éichapa pendeko'ẽ. ¿Cómo amanecieron? O mba'éichapa pende pyhareve. ¿Cómo está su mañana? Y los alumnos responderán en forma conjunta, ore ko'ẽ porã ha nde. Amanecimos bien. ¿Y tú? O ore pyhareve porã ha nde. Entonces eso sería en la forma plural. Eso nada más para destacar también otras opciones de saludo, ¿verdad? Un aspecto más que me gustaría destacar con ustedes es la idiosincrasia del paraguayo. Se ve reflejada siempre a la hora de saludar. Por ejemplo, el paraguayo siempre está bien en su saludo, porque siempre dice che ko'ẽ porã, che ka'aru porã, che pyhareve porã. Nunca dice che ko'ẽ vai, que significaría amanecí mal. En el contexto médico, vamos a suponer que también entre un médico y un paciente puede variar la respuesta del paciente. El paciente ahí ya va a variar. Shakanasú, me duele la cabeza. Che ko'ẽ vai, che ko'ẽ shakanundú, amanecí con fiebre. Che ko'ẽ chepy'ahasy, amanecí con dolor de estómago. Y esas son diferentes variaciones o diferentes variantes que pueden aparecer dentro de una situación real. Bueno, esta musiquita que acá les comparto el enlace, en el caso de una clase presencial la cantaríamos juntos. Hoy les invito a que la escuchen desde donde estén y disfruten un poco
lo que es la pronunciación, una pronunciación diferente. Ustedes saben que el ser humano aprende más cuando se siente relajado, y entonces les invito a escuchar esta música y a cantarla, ¿por qué no? Espero que este material les sea de apoyo para poder afianzar los conocimientos respecto al saludo. Con esto no está todo dicho, sabemos que se puede ampliar, como ya les decía, hay bastantes variaciones, bastantes respuestas en el coloquio, en el día a día. El paraguayo tiene sus variantes para responder, pero en líneas generales siempre les va a responder bien. Y porá, checo porá, amanecí bien. Por más que estamos más enfermos, el paraguayo dentro de su idiosincrasia dice estar bien. Y bueno, muchísimas gracias. Chau, lléveme. Estoy muy contenta de que me hayan escuchado y atenta a cualquier pregunta que pueda surgir referente a este tema. Gracias, nos encontramos en la próxima clase.